Arte de bien morir, por el cardenal Belarmino. Del octavo precepto del arte de bien morir, que es el ayuno. Este texto ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Del octavo precepto del arte de bien morir, que es el ayuno. Siguiendo el orden que guardó el ángel en las virtudes que señaló a Tobías, después de haber tratado de la oración se sigue el ayuno. Y dejadas las cuestiones que los teólogos disputan acerca del ayuno, tocaré aquellos puntos que hacen a nuestro propósito, y como todo el blanco de este libro, es dar la fórmula y arte de bien vivir de que depende el de morir, parecen suficientes para este intento los 3 puntos que tocamos de la oración, conviene a saber, de la necesidad, utilidad y calidades del ayuno, en que brevemente ceñiremos todo lo que conviene saber acerca de esta virtud. Empezando pues de la necesidad del ayuno, esta depende de 2 leyes, divina y humana, y ambas la comprueban y persuaden a los hombres, la divina porque así la promulgó Dios por el profeta Joel, el cual hablando en su nombre, dijo, convertíos a mí de todo vuestro corazón, en ayuno, lloro y llanto. Lo mismo predicó por el profeta Jonas en el ayuno que establecieron los niniyitas para aplacar a Dios. Esta misma ley y necesidad persuade Cristo, cuando por San Mateo dice, cuando ayunas unge tu cabeza, esto es, afeítala, porque no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que lo ve en lo escondido, el cual te dará el premio en oculto. Las cuales palabras suponen que hemos de ayunar, como acción necesaria para la vida espiritual del alma. Y aunque los referidos son los testigos más abonados de esta verdad, pero con todo eso quiero añadir algunos de los santos, para que oigas de boca lo que sintieron y predicaron de ella. Sea el primero el glorioso Padre San Agustín, el cual en la carta que escribió a Casulano toca esta materia, y dice así 5, en las Sagradas Escrituras, y especialmente en el Testamento Nuevo, considerándolo atentamente, hallo promulgado el precepto del ayuno, más que día se ha de ayunar, y que días no lo hallo determinado ni por palabras de Cristo ni de sus apóstoles. En que manifiestamente declara el precepto divino del ayuno, y por el consiguiente la necesidad que tenemos de él. El segundo el bienaventurado San León Papa, el cual trató copiosa y eruditamente del ayuno, y en uno de sus sermones da testimonio de su necesidad y virtud, por el tenor siguiente, habiendo el Salvador cumplido todas las cosas y ceremonias antiguas, que eran figuras de las nuevas, y dado señales, que eran representación de las venideras del Nuevo Testamento, no abrogó la ley utilísima del ayuno y abstinencia corporal, tan importante para el alma, antes la estableció de nuevo y confirmó. Observándola él mismo con su ejemplo, y dejándola a su Iglesia, la cual la ha recibido y conservado como otros preceptos antiguos. Porque así como ha guardado el de amar a Dios sobre todas las cosas y otros tales, de la misma manera ha recibido y guardado el precepto santo del ayuno, el cual no hay mandato ni escritura alguna que le contradiga. Hasta aquí San León, en que enseña la necesidad y obligación que nos corre del ayuno, en que nos quiere decir, no que tengamos la misma de los judíos de ayunar los mismos días y tiempos que ellos ayunaron, sino que la necesidad y ley de esta virtud no cesó por la venida de Cristo, sino que la recibió la Iglesia, y la debemos conservar para salud de nuestras almas, en los días y tiempos que tiene determinados, según la costumbre que dejaron entablada los apóstoles, en que de camino queda probada. La ley eclesiástica que hay de él, determinada por los apóstoles, y por los pontífices sucesores suyos. En cuanto a los frutos y utilidades del ayuno son tantas y tan conocidas, que fuera materia larga referirlas con la latitud que piden. Porque lo primero, el ayuno prepara el alma y la dispone para el trato y comunicación con Dios, levanta el espíritu y le hace ágil para contemplar las cosas celestiales, como al contrario la gula y abundancia le abate y entorpece para todo lo celestial y divino. Esto es lo que dijo el ángel San Rafael a Tobías en las palabras referidas, buena es la oración con el ayuno. Como si dijera, cuando las dos se hermanan y caminan juntas, son buenas, perfectas, y suben ligeras a Dios, y cuando se apartan, corren peligro de quedarse en el camino, conforme a lo cual leemos que aquellos santos antiguos se templaban con ayuno para la oración. Moisés ayunó 40 días con 40 noches en el monte para hablar a Dios, y Laías otros tantos para orar en el monte Horeb, Daniel 3 semanas para recibir las revelaciones del Señor, y la Iglesia, enseñada con su ejemplo, prepara a los fieles en las vigilias de los santos con ayuno para levantar sus espíritus a la contemplación de sus virtudes. Y aunque los padres de la Iglesia han escrito de esta materia copiosamente, referiré por todos unas palabras de San Juan Crisóstomo, que son una cifra de lo que se puede decir, que son las siguientes: el ayuno, dice, es alimenta del alma, le da ligeras alas para volar a lo alto, y contemplar los misterios divinos. Otra utilidad trae el ayuno, y es domar los bríos de la carne, macerar el cuerpo, y sujetarle al espíritu para que no le arrastre por medio de las pasiones y apetitos sensuales a quebrantar la ley de Dios. Virtud agradabilísima a sus ojos, y que la usaba San Pablo, como lo testifica él mismo diciendo, yo castigo mi cuerpo, y le reduzco a la sujeción antigua, porque predicando de otros no me condene a mí mismo. Y porque no dudásemos qué castigo era este, le explicaron San Crisóstomo, San Ambrosio y Teofilacto, del ayuno con que el sagrado apóstol maceraba su carne, y la sujetaba a su espíritu. Su ejemplo y doctrina siguieron y enseñaron los santos padres de la Iglesia, que por ser tantos y tan sabidos, no me detengo en contarlos. También es fruto y utilidad del ayuno la honra y culto que damos con él a Dios, el cual se honra de que ayunemos por su amor, y mortifiquemos nuestra carne por su respeto, conforme lo que San Pablo escribió a los de Roma, diciéndoles: yo os ruego, hermanos,
que sacrifiquéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios, razonable culto vuestro, así está en el original griego. Porque verdaderamente el que macera su carne, y martiriza su cuerpo con los ayunos y penitencias por amor de Dios, le ofrece un agradabilísimo sacrificio, y así leemos de Ana, aquella viuda santa, de quien habla San Lucas, que no salía del templo, y todos los días ofrecía al Señor este sacrificio de sí misma, con ayunos y oraciones de día y de noche. Este mismo lenguaje usaron los santos comúnmente, llamando sacrificio al ayuno, porque el Sagrado Concilio Niceno le llama dádiva pura, limpia y solemne que ofrece la Iglesia a Dios, y Tertuliano a las comidas parcas, tardas y abstanants, sacrificios agradables a Dios, y San León dice, que se ofrece el ayuno a Dios, en sacrificio por acción de gracias de la colmada cosecha que recibimos de su mano. Y finalmente, San Gregorio llama al ayuno, sacrificio que se ofrece a Dios por los diezmos y primicias del tiempo de nuestra vida, con que se ve claro que el ayuno es un linaje de culto y sacrificio con el cual veneramos y reconocemos a Dios por nuestro dueño y Señor. La cuarta utilidad y fruto del ayuno, es la satisfacción, porque es una de las principales acciones que podemos hacer en satisfacción por nuestros pecados, para aplacar a Dios, y quitarle el azote de la mano. Así leemos que le aplacaron los de Nínive, cuando por la predicación de Joña se movieron a penitencia, y establecieron por ley el ayuno en satisfacción de sus culpas y pecados. El mismo medio usaron los judíos en tiempo de Samuel, los cuales con el ayuno aplacaron a Dios, y alcanzaron victoria de sus enemigos. Y Acab, rey impío, con el ayuno y cilicio templó la ira del Señor, con el mismo sacrificio alcanzó el pueblo misericordia de Dios en los tiempos de Judith y Esther, ayunando y macerando sus cuerpos con penitencia, acompañada con lágrimas, que es una de las acciones que más inclinan su piedad de las que podemos hacer. Y si oímos a los padres, doctores y santos de la Iglesia, hallaremos que enseñaron y practicaron esta misma doctrina desde el principio de ella. Porque lo primero, Tertuliano, en el libro que escribió del ayuno, dice con elegancia y con ingenio, así como el desorden en la comida fue causa de la perdición del primer hombre, así por los filos contrarios el ayuno y la moderación en ella ha de satisfacer a Dios por nuestras culpas, conforme a lo que dice San Cipriano, que aplaquemos a Dios con ayunos y lágrimas, que son el rocío con que mitiga el fuego de su ira. Mas se adelantó San Basilio, el cual dijo, que la penitencia sin el ayuno era infructuosa, porque el ayuno satisfacía a Dios, lo cual se ha de entender cuando es tan corta, que no llega a dolerse como debe de las culpas, y el ayuno suple la satisfacción que le falta. San Crisóstomo añadió como tan experimentado, que Dios, usando de su piedad como amoroso Padre, nos proveyó de esta celestial medicina para remedio de nuestras almas, y medicamento de nuestras culpas. Y San Ambrosio, concordando con esta sentencia, dice que el ayuno es muerte de la culpa, destrucción de los delitos, y remedio de salud. Y San Jerónimo dice, que el cilicio y el ayuno son las armas de la penitencia, y los auxilios de que se han de valer los pecadores, sin ellos van desarmados, y a riesgo manifiesto de ser vencidos, y con ellos armados y defendidos, y con esperanzas ciertas de victoria. No olvidemos a San Agastán, el cual exhorta a todos, de cualquier estado y condición que sean, que no dejen el ayuno, sino que le usen a medida de sus culpas, porque es la satisfacción de ellas, y conviene que corran iguales balanzas por lo menos, tantos ayunos como culpas, porque iguale el descargo a los cargos, y la satisfacción a las deudas. San León le comparó al sacrificio, que como éste es satisfactorio e impetratorio, así lo es también el ayuno. Cerremos este punto con la sentencia de San Bernardo que dice: yo ayuno, y mi ayuno es satisfacción por mis pecados, no superstición nacida de impiedad. En que verás cuánto importa ayunar para vivir bien y morir bien, pues ahora importa para no pecar, y entonces importará para satisfacer por tantas deudas como se han contraído en el discurso de la vida. Sea la quinta y última utilidad del ayuno, el merecimiento que tiene delante de Dios, y la fuerza para alcanzar de su divina majestad lo que pedimos, porque dimas de ser meritorio es también impetratorio como los sacrificios, de que pudiéramos traer ejemplos sin número, entre los cuales es célebre el de Ana, mujer de Elcana, la cual, siendo estéril alcanzó por hijo a Samuel por medio del ayuno, llenando el hijo, como dice San Jerónimo, el vacío que dejaba en sus entrañas el ayuno, y Sara, mujer de Tobías, fue también libre del demonio por el ayuno de 3 días. Pero que, nos cansamos en traer lugares del Testamento Viejo para probar el mérito del ayuno, teniéndole tan insigne en el Nuevo, pues el mismo Cristo por San Mateo aconseja a los suyos, que despeguen el rostro cuando ayunan, y no afecten traerle triste y macilento como los hipócritas, porque no pierdan su premio que Dios les ha de dar por el ayuno. A donde expresamente declara el mérito que tiene para con Dios el ayuno. Y si quieres lugares de santos para probar esto mismo, hay tantos y tan ilustres, que unos se alcanzan a otros. Oye el primero de todos San Jerónimo, el cual dice que San Juan Evangelista mandó ayunar a toda la Iglesia, antes de empezar a escribir su Evangelio, para alcanzar de Dios luz y sabiduría para escribirle, porque aunque era tan ilustrado del Señor, fió tanto del mérito del ayuno, que juzgó no podía sin él escribirle como debía. Sus pisadas y ejemplos siguió el venerable Beda, como testifica al principio del Evangelio de San Juan, y Tertuliano dice, que el ayuno alcanza de Dios el conocimiento de los sacramentos, esto es, de los misterios divinos, secretos y ocultos a toda humana criatura. San Ambrosio reprende acedamente a los que predican o enseñan contra el mérito del ayuno, y con razón, porque le niegan una de las mayores prerrogativas, y más copiosos frutos que tiene.
Pero oigamos a San Atanasio, el cual no solamente confirma lo dicho, sino que ultra de esto añade otra prerrogativa y fruto no pequeño, que es dar fuerza contra los demonios, hacerlos huir, y alcanzar victoria de todas sus tentaciones. Sus palabras lo dirán mejor que las emaeis, que son del tenor siguiente: 1, cualquiera que fuere perseguido del espíritu inmundo, use contra él del ayuno, y esté cierto que no puede usar de arma que más aflija a los demonios, porque tiemblan de los que ayunan, y se ponen en huida no pudiendo sufrir la virtud y fuerza del ayuno. Habla de experiencia, de que pudiéramos referir innumerables ejemplos, porque como dijo San Antonio Abad, la experiencia ha enseñado que ninguna cosa temen más los demonios que los ayunos de los monjes, y ninguna les da más osadía que la gula y destemplanza. En figura de lo cual leemos que los leones en el lago no hicieron daño a Daniel en 7 días que estuvo entre ellos, porque guardó riguroso ayuno, y los demonios, que son para con nosotros más fieros que los leones, no se atreven a embestirnos cuando guardamos el ayuno. Conforme a lo cual dice San Basilio que el ayuno es medio probadísimo para escapar de los males, y conseguir los bienes del siglo venidero, porque nos detiene para no caer en pecado, y nos da fuerzas y alas para caminar al cielo, y nos enriquece de merecimientos. San Gregorio Nacianceno trae un ejemplo de una santa doncella, la cual agradó mucho al Señor, y declarando los medios con que alcanzó tan gloriosas victorias de Satanás, y tan grande colmo de merecimientos, dice que fueron la penitencia corporal, los ayunos y vigilias, que son las más probadas armas para vencer a Satanás. Y así San Crisóstomo, exhortando a esta virtud, dice: ayuna porque pecaste, ayuna para no pecar, ayuna para recibir, ayuna para no perder lo que recibiste. Porque verdaderamente, que el ayuno satisface por los pecados pasados, preserva de los futuros, alcanza mercedes de Dios, y conserva las adquiridas. Lo cual confirmó San Agastán cuando dijo: 2, que el ayuno es remedio o premio, esto es, o alcanza perdón de los pecados si los hay, o el premio del reino de la gloria, o ambas a 2 cosas, que es lo más cierto, porque como dice San León, Dios da su mano a los que ayunan, contra las tentaciones del demonio. ¿Quién será el que oyendo tales virtudes y frutos como se cogen del ayuno, no quede aficionado de él, y procure abrazarle para enriquecerse con ellos en la vida, y gozarlos en la muerte? Pero es de advertir que no se cogen de cualquier ayuno sino del bueno y perfecto, por lo cual conviene ver ahora brevemente las calidades que ha de tener para ser tal que rinda los frutos referidos. Porque verdaderamente vemos muchos que ayunan los días que manda la Iglesia, y otros que añaden los viernes por la pasión de Cristo, y otros los sábados y miércoles por la devoción de Nuestra Señora, y no pocos el Adviento, y las vísperas de muchos santos, los cuales no están tan aprovechados como debieran, porque aunque ayunan no es con las calidades que requiere el perfecto ayuno. Descendiendo, pues, en particular, digo que el ayuno se ordenó para mortificar la carne, y sujetarla al espíritu, este es el primero y principal blanco a que mira, y así se ha de usar de tal manera, que consiga este fin. La Iglesia manda que no se coma en el ayuno sino una vez al día, y esa no carne, ni huevos, ni leche, ni cosa de ello, sino hierbas y legumbres, y da licencia para alguna cosa de pescado, que Tertuliano comprendía en 2 palabras, secas y áridas, esto es, comida tardía y seca. Esta es la fórmula del ayuno y las calidades que señaló la Iglesia, las cuales faltan en el de aquellos que preparan cuando ayunan diferencias de manjares y platos regalados, como si celebraran banquetes, cebando la gula, incitando el apetito, y dando pasto y fuerzas a la lascivia, y no mortificando la carne. Este ayuno se quedará ayuno de los frutos espirituales referidos, y es un linaje de penitencia que merece mucha penitencia, y se la dará Dios en esta o en la otra vida, y plega a su majestad que no sea en ambas. Otros hay que guardan el ayuno en el tiempo, calidad y cantidad de los manjares, pero no ayunan de vicios, antes en los tales días sueltan más la rienda a ellos, dándose a músicas, comedias, saraos, parlerías, murmuraciones, lascivias, los días de penitencia y ayuno, como si pretendiesen recuperar por estos medios de gusto y deleite lo que pierden por el ayuno, y tampoco, estos conseguirán los frutos referidos, porque solazan y dan fuerzas a su carne con estas sensualidades, y por ventura mayores que se las dieran con los manjares ordinarios, y pierden más con estos vicios que ganan con aquella virtud, cuya penitencia da en rostro a Dios, como lo testifica por Isaías, diciendo: piensa esta gente que me agrada, y que son conmigo, y engañase, porque en el día de vuestro ayuno ejecutáis vuestras voluntades, entonces oprimís a vuestros deudores, y vuestros ayunos son seminarios de guerras y disensiones hasta llegar a las manos. Cesad de semejantes ayunos, cuáles son los que habéis usado hasta aquí, si queréis que suba arriba vuestra oración sea oída del Señor. Estos vicios reprende Dios a su pueblo, por los cuales perdían el merecimiento de su ayuno, y le daba en rostro, y no le quería recibir, porque en los días de penitencia, cuando habían de estar más humildes y sujetos a Dios, daban más larga rienda a sus voluntades y apetitos, porque cuando habían de perdonar a sus deudores porque Dios les perdonase sus deudas, los afligían ejecutándolos por ellas, y aun pidiéndoles lo que no les debían, porque cuando habían de vacar a la oración, y levantar sus almas al cielo aun el ayuno, se abatían a las cosas de la tierra, gastando el tiempo en pleitos, discordias y guerras civiles, porque en aquellos días santos que habían de gastar en santas obras, los gastaban en malas, añadiendo pecados a pecados, hasta poner las manos impíamente en sus prójimos. Por estos semejantes pecados abominaba sus ayunos, de los cuales te aviso para que los evites, y sepas que tu ayuno ha de ser, no solamente de manjares de carne,
sino mucho más de vis y aious, y juntamente acompañado con muchas y santas obras de devoción, piedad y caridad, si quieres que sea bueno y fructuoso, así para saber el arte de bien vivir, como el de bien morir, que, como he dicho, es el mismo.